La Dalia Negra. Este es uno de los casos de asesinatos más misteriosos y brutales de los cuales se tenga registro alguno, ya que más allá de haber sido un acto completamente perturbador y macabro, también está envuelto en una aura de misterio que hasta la fecha no ha podido ser resuelto. Pues Elizabeth Short, la cual es la verdadera identidad de la Dalia Negra, fue una jovencita que con tan solo 22 años de edad protagonizaría una de las escenas del crimen más brutales que se pudieron haber dado a conocer en Los Ángeles, pues su cuerpo fue encontrado con múltiples heridas de tortura sumamente brutales, pero los dos aspectos más aterradores de su caso y lo que hizo que este asesinato resaltara sobre otros casos más fue que el cuerpo de esta chica fue encontrado partido a la mitad, y no solo eso, pues su rostro presentaba una cicatriz desde la comisura hasta sus orejas, lo que la dejaba con una expresión sumamente brutal, conocida como la sonrisa de Glasgow. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar de todo lo relacionado al misterioso caso de la Dalia Negra, desde las posibles teorías del asesinato, cómo es que fueron sus últimos instantes con vida, pero también vamos a hablar de que este es uno de los casos de asesinatos más brutales y uno de los más misteriosos, pues hasta la fecha no ha podido ser resuelto. Sin más dilación, yo soy Magnorror y comenzamos con el caso de la Dalia Negra. La mañana del 15 de enero de 1947, Betty Bersinger, una vecina local de Leimert Park en Los Ángeles, salió a pasear con su hija de tan solo 3 años. Mientras caminaban cerca de un lote baldío al oeste de la avenida Norton, entre las calles Coliseum y West número 39, Betty notó algo extraño en aquel terreno. A primera vista pensó que era un maniquí roto y abandonado. Sin embargo, al acercarse se dio cuenta con horror de que aquello no era un maniquí. Era nada más y nada menos que el cuerpo mutilado de una mujer joven. La escena era espeluznante. El cadáver había sido cortado limpiamente por la mitad a la altura de la cintura, y el cuerpo de esta mujer estaba completamente desnudo. Había sido colocado cuidadosamente en la tierra, tendida de espaldas y con las manos extendidas por encima de la cabeza y los codos doblados en ángulo recto. Parecía una grotesca puesta en escena, como si el asesino quisiera enviar un mensaje sumamente macabro. El rostro de la mujer había sido cortado desde las comisuras de los labios hasta las orejas, creando una escalofriante sonrisa de Glasgow. Su piel estaba completamente pálida, casi traslúcida, debido a que el cuerpo había sido drenado completamente de su sangre, además de que estaba limpiado meticulosamente. Posiblemente esto con el propósito de eliminar alguna evidencia o prueba de ADN que pudiera delatar al asesino. En aquella escena del crimen, las huellas de un zapato masculino y las marcas de un vehículo en las cercanías fueron los únicos rastros que aquel asesino dejó. La autopsia reveló un nivel de brutalidad casi inhumano. Elizabeth Short, de tan solo 22 años, había sido sometida a torturas prolongadas antes de su muerte. Había marcas en sus tobillos y muñecas, lo que indicaba que estuvo atada al menos durante 3 días. Durante ese tiempo, fue sometida a distintas torturas, haciendo que viviera un infierno en carne propia. Algunas de las marcas marcaban que habían laceraciones y golpes que cubrían su cuerpo con múltiples cortes realizados mientras aún estaba viva. También se hallaron quemaduras de cigarrillo en varias partes de su piel. Su pecho había sido completamente despellejado. Le habían arrancado algunos órganos internos, incluyendo el brazo, el corazón y los intestinos. Su pezón izquierdo estaba mutilado y el vientre presentaba un corte por encima de la entrepierna. Al igual de que uno de los detalles que se resaltaron como sumamente desagradables en la autopsia fue que se hallaron fragmentos de su muslo izquierdo, los cuales habían sido insertados en su vagina. También había marcas en su cuerpo que indicaban que fue golpeada con un bate de béisbol, fracturándole las piernas y la cabeza. Al final se decretó que la causa de muerte fue una combinación de pérdida masiva de sangre por las laceraciones en el rostro, al igual de un shock causado por una fuerte conmoción cerebral. Los forenses también encontraron residuos de su estómago que sugerían que había sido obligada a ingerir excrementos, aunque algunos creen que estos restos eran de una contaminación resultante debido a heridas internas que tenía debido a tantas torturas. Elizabeth Short nació el 29 de julio de 1924 en Boston, Massachusetts.
Desde joven soñaba con ser actriz y se trasladó a Los Ángeles con la esperanza de triunfar en Hollywood. Era conocida por su belleza y su vestimenta predominantemente negra, lo que más tarde inspiraría su apodo, el cual era la Dahlia Negra. Pero también Elizabeth llevaba una vida bastante inestable. Frecuentaba muchos bares y clubes nocturnos y a menudo dependía de sus amigos o algunos desconocidos para encontrar alojamiento. En 1943 fue arrestada en Santa Bárbara por beber alcohol siendo menor de edad, lo que permitió a las autoridades identificarla rápidamente tras su muerte. Pese a los rumores de que llevaba una vida completamente descontrolada, la evidencia sugiere que Elizabeth era una chica bastante reservada, al igual de que enfrentaba dificultades económicas. Este contraste entre su imagen pública y privada alimentó aún más el morbo alrededor a su caso, ya que querían saber todavía más sobre la vida de Elizabeth Short. El Departamento de Policía de Los Ángeles lanzó una de las investigaciones más amplias de su historia. Cientos de sospechosos fueron interrogados, pero el caso nunca se resolvió. Lo único que pudieron destacar fueron algunos puntos claves. Por ejemplo, el mensaje del asesino. Semanas después del crimen, los medios y la policía recibieron cartas y paquetes enviados presuntamente por el asesino de esta mujer, incluyendo documentos personales de Elizabeth. Uno de los mensajes decía: "Aquí están las pertenencias de la Dahlia Negra. Pronto llegarán más". Al igual de que el corte limpio indicó que el criminal tenía conocimientos quirúrgicos o médicos. Esto dirigió la atención hacia sospechosos con una experiencia en anatomía o en prácticas médicas, pero también hubo inconvenientes ya que se enfrentaron a falsos confesores. Más de 50 personas confesaron ser los responsables del crimen, pero ninguna declaración fue contundente para identificar al verdadero asesino. A partir de este punto, las teorías sobre quién pudo haber sido el asesino son muchas. Se barajaron algunos nombres, pero el que más destaca entre todos es el nombre de George Hodel, porque lo que llama la atención de este sospechoso es que años después su hijo, Steve Hodel, el cual había trabajado como detective, lo acusaría de él ser el asesino de la Dahlia Negra, debido a que en algún momento descubrió algunas pertenencias privadas de su padre, los cuales eran demasiados archivos relacionados a la identidad de Elizabeth Short. Mucha de esta documentación bastante detallada sobre este crimen, al igual de que habían fotos nunca presentadas por la policía, hicieron que Steve creyera que su padre fue el verdadero asesino de la Dahlia Negra. Pero de haber sido cierto esto o no, nunca se sabrá, debido a que cuando se descubrió esto, George Hodel había fallecido, llevándose a la tumba la verdad sobre si él realmente era el asesino. Aún así, este caso sigue siendo un misterio bastante fascinante para los fanáticos de los crímenes, ya que es desconcertante por varias razones. La principal de ellas es la brutalidad con la que se cometió el crimen, pues pocas veces se han documentado un nivel de tortura tan extremo como el que sufrió Elizabeth Short, al igual de que la falta de pruebas y las pistas poco contundentes solo aumentaban más el misterio relacionado a la identidad del asesino. Y claro, ¿por qué no?, el morbo mediático que hicieron los medios sobre el caso, pues los periódicos de la época explotaron el caso de Elizabeth Short de manera sensacionalista, lo que contribuyó a desviar la atención de la investigación. Pero lo que más destaca es el simbolismo en la escena del crimen, pues la puesta en escena del cuerpo parece haber sido diseñada para provocar miedo e intriga al instante, dejando abierta la posibilidad de que el crimen tuviera un significado aún más profundo. El caso de la Dahlia Negra no solo impactó a la sociedad estadounidense de la época, sino que también ya forma parte de la cultura popular del crimen en el mundo, pues este caso ha sido objeto de interés tanto para libros, películas o series, pero sobre todo este caso destaca principalmente por las teorías conspirativas que tiene a su alrededor, ya que algunos creen que Elizabeth Short, tras perseguir su sueño de ser famosa en Hollywood, se relacionó con gente bastante peligrosa y sumamente poderosa de esa época, haciendo molestar quizás a algunas de estas personas poderosas, los cuales sin dudarlo terminaron con su vida y no dejaron ningún tipo de señal o evidencia que pudiera incriminarlos. Pero más allá de lo brutal del caso, también hay un aspecto bastante triste en esta historia, ya que en medio de lo brutal hay una jovencita que quiso perseguir sus sueños en una ciudad lejana donde ella nació, una chica cuyos sueños fueron brutalmente apagados, recordándonos que el ser humano tiene un potencial para cometer actos sumamente aterradores
y muy grotescos. Aún así, Elizabeth Short alcanzó la fama que tanto deseaba, pero fue una fama verdaderamente aterradora y muy triste, ya que es recordada con un aura de enigma y una vida llena de aspiraciones sumamente frustradas por un acto sumamente violento, que incluso décadas después, y al ver las imágenes de este brutal asesinato, siguen dejando al mundo sin palabras. Elizabeth Short alcanzó la fama que deseaba, pero de una manera sumamente oscura, siendo recordada como la Dalia Negra, la protagonista del asesinato más brutal y misterioso que se conoce hasta la fecha. Si te gustó el video del día de hoy, dale like y compartir para más contenido como este. También quiero pedir disculpas por no haber mandado saludos en el video anterior, pero hoy quiero recopilar todos mandando un saludo especial a Armando Alonso, a Pedro López, a Abraham Rodríguez, a Leobardo Contreras, a René Jiménez Rojas, a Daniel Rojas, a Barco 12, a David Zacarías, a Soy Marco 18, a Silvana Córdoba 4782, a Piedrita, a 10 El Pepe, a Cristiano Guasa, a Zulma Asa Londoño, a Primo Orellana 3552, a Cardamax Cool, a Raúl Delgado y a Mark Clayton. Y si tú quieres salir en el próximo video, deja tu comentario en la parte de abajo. También sígueme en Instagram para que tengamos un mejor contacto y puedas compartirme tus historias perturbadoras y yo pueda narrarlas en próximos videos. Sin más dilación, yo soy Magno Horror y nos vemos hasta la próxima.